Hola chicos y chicas, vamos a continuar con el módulo 8, con la unidad de física nuclear. Como dijimos, hoy vamos a tratar la energía de enlace, ¿vale? Vamos a empezar definiendo ese concepto de defecto de masa y cómo está relacionado con la energía de enlace. Bueno, pues al determinar con precisión la masa de los núcleos, utilizando el espectrógrafo de masa, sostuvo el siguiente resultado, que cuanto menos pues fue sorprendente. Se tiene que el valor obtenido, ¿de acuerdo?, de la masa correspondiente a los núcleos es siempre inferior, más pequeño, a la suma de las masas de los nucleones. Recordamos nucleones, partículas que conforman el núcleo, es decir, protones y neutrones, ¿vale? Entonces, el valor obtenido, ¿de acuerdo?, a través de las determinaciones utilizando el espectrógrafo de masa, el valor obtenido correspondiente a la masa de cualquier núcleo es inferior a la suma de la masa de los nucleones por separado, ¿vale? Es decir, que la masa del núcleo, como digo, es más pequeña que la suma de las masas de los protones y neutrones que los forman, ¿de acuerdo? Entonces se comprobó, se contrastó experimentalmente que esto pues siempre ocurría. Esta diferencia de masa es lo que se conoce como defecto másico, perdón, es lo que se conoce como defecto másico o defecto de masa, ¿vale? Este defecto másico se puede calcular de la siguiente forma, como la diferencia entre la masa del núcleo y el sumatorio de la masa de las partículas que conforman el núcleo. Realmente, si lo calculamos así, ¿de acuerdo?, restando la masa del núcleo menos ese sumatorio de la masa de las partículas que lo conforman, me daría un defecto másico negativo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hemos dicho pues, que la masa del núcleo resulta ser inferior, ¿no?, a la suma de la masa de los nucleones que lo conforman. Pero si lo calculamos tal que así, ¿de acuerdo? Esto es un desglose en cuanto al cálculo, la masa de las partículas, este sumatorio de la masa de las partículas, pues sería esto de aquí. Sería por un lado el número atómico que indica el número de protones que hay en el núcleo, como sabéis, multiplicado por la masa de un protón, más el número de neutrones, que como sabéis se calcula mediante la diferencia entre el número másico y el número atómico por la masa de un neutrón, ¿no? Eso me daría pues ese sumatorio de la masa de las partículas que conforman el núcleo, de los nucleones, ¿de acuerdo? Menos m mayúscula, porque sería la masa del núcleo medida con el espectrógrafo de masa. Bien. Pero que si lo calculamos tal que así, este defecto másico, este defecto de masa me daría positivo. Será positivo o negativo en función de lo que estemos hablando en términos energéticos, como vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Pero claro, la primera pregunta que surge es, bueno, ¿qué ha ocurrido con esta masa? ¿De acuerdo? Pongo aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido con esta masa? ¿Por qué no coincide la masa del núcleo, la medición de la masa del núcleo con el sumatorio de las masas de los nucleones que conforman ese núcleo? ¿De acuerdo? Bueno, pues si hacemos uso de la ecuación de Einstein, voy a borrar aquí esto, ¿de acuerdo? Si hacemos uso de la ecuación de Einstein, según Einstein, un intercambio de masa en cualquier sistema cuántico daría lugar a un intercambio de energía, ¿de acuerdo?, a través en una cantidad que vendría dada por su ecuación, que entiendo que todos conoceréis, que sería ese intercambio de energía, delta E, sería igual a ese intercambio de masa, delta M, por la velocidad de la luz al cuadrado. Ecuación pues más que conocida, ¿no? ¿De acuerdo? Esta energía, este delta E, ¿de acuerdo?, es lo que se conoce como energía de enlace del núcleo, ¿de acuerdo? ¿Qué es la energía de enlace del núcleo? Es la energía que se libera cuando se forma dicho núcleo a partir, evidentemente, de sus nucleones constituyentes, ¿de acuerdo? Es la energía de enlace, delta E, se define como así, ¿no?, como la energía que se libera, ¿de acuerdo?, al formarse el núcleo, evidentemente a partir de los nucleones que lo conforman, ¿de acuerdo? Definido así, esta energía tendría que ser negativa, ¿de acuerdo?, porque es una energía liberada. Luego, delta E
sería negativo. Eso implicaría que delta m, el defecto de masa, sería negativo. Lo podéis expresar en valor absoluto, pero debéis de entender que a través de, o utilizando criterios de signos termodinámicos, el signo de esa energía sería negativa, ¿de acuerdo? Bien, pero que coincide en términos energéticos con la energía que habría que proporcionar al núcleo para separar los nucleones que lo forman, ¿de acuerdo? En ese caso, esa energía pues sería positiva, ¿no? Porque es una energía que tenemos que proporcionar al sistema cuántico, ¿de acuerdo? Venga, pues voy a cortar aquí y continúo en el siguiente vídeo, ¿vale?